El tiempo transcurre casi imperceptiblemente y veloz. Hoy, a más de un año, COVID-19 sigue empeñado en hacer daño a la humanidad. Pero gracias a Dios no ha evolucionado, no ha trascendido. Sin embargo, los maestros sí lo han hecho. De profesionales de la educación se convirtieron en guerreros, de guerreros en héroes y hoy en escuderos de la corona educativa. Épica 100.100, Editorial Unizan, también ha trascendido y hoy abre sus claustros ilustrativos a los receptores de la educación. Viene nuestro segundo volumen de Épica 100.100, que estará conformado por los discípulos y el alumnado. Ya estamos llegando hoy a nuestro episodio número 85. 85 rostros, héroes, 85 batallas, retos, pero multiplicado por miles, porque la voz de los docentes de hoy, de Épica 100.100, replican la voz de miles y millones de maestros de todo el mundo, así como ahora lo harán nuestros receptores educativos. Estamos muy orgullosos de evolucionar y trascender y recibir en este recinto a nuestra maestra Alejandra Guadalupe García Ceballos. ¿Cómo está usted, maestra? La maestra, muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Pues mire, como sabe, ya casi llegan todos nuestros guerreros, docentes y combatientes a atrincherarse a este recinto. Y pues ya han hecho reporte de sus acontecimientos y de su actuar en este más de un año ya de la era de COVID-19. Bien, maestra, ¿cómo se motivó a participar en esta obra? Me motivó el dar a conocer lo que los docentes sentimos o el trabajo que estábamos realizando a raíz de esta pandemia, ya que muchas personas desconocían la labor, muchos comentaban que no estábamos haciendo un trabajo, que solamente estábamos de vacaciones, y creo que ese fue el principal motivo, que la comunidad también conociera el sentir de nosotros y que Unizan nos estuviera dando esa oportunidad. Lo recuerdo perfectamente porque aquí, en este recinto educativo, se gestó la iniciativa Épica 100.100 y sabía que había reclamos de los padres de familia en los primeros días de resguardo, donde decían que por qué iban a seguir pagando colegiaturas si los maestros no estaban trabajando, lo cual realmente hemos demostrado que no fue así, sino todo lo contrario. El trabajo se multiplicó 24/7. Sí, así ¿Qué es. preparación, preséntese con nuestro público, qué preparación tiene usted y cómo se desempeña en el magisterio? Mi nombre es Alejandra, vivo en Tecalitlán, Jalisco, al sureste del estado. Estudié licenciado en negocios internacionales en la Universidad de Guadalajara, pero me llamaba mucho la atención el ser docente, así que decidí ingresar al Centro Regional de Educación Normal, donde estudié la licenciatura en educación primaria, que es la labor que actualmente desempeño. Tengo 2 turnos, trabajo en el municipio de Tuxpan, Jalisco, en el vespertino, atendiendo un grupo de 3er grado, y en la matutina en el municipio de Pihuamo, Jalisco, atendiendo un grupo de 5º grado. 2 carreras, maestra. Entonces me imagino que por la primera carrera que tiene es muy apta y diestra para enseñar matemáticas. Sí, aunque creo que las matemáticas a nivel primaria son menos complejas y son pues básicamente muy fáciles de entender, pero sí, mi primer carrera me
me abrió los ojos o me dio la pauta para comprender qué es lo que los niños necesitan conocer desde la base para poder llegar a una carrera profesionista. ¿Por qué eligió entonces ejercer en primaria? Porque creo que la educación es la base de un mundo mejor, y creo que desde las aulas podemos sembrar o dejar esa semilla en nuestros alumnos para que sean personas de bien, para que sean personas capaces de realizar lo que ellos desean. Mi otra carrera me encasillaba en una empresa, en una sociedad comercial. En cambio, la educación me permite estar en contacto humanamente y emocionalmente con los alumnos, con los padres de familia y con la comunidad en general. ¿Cuánto tiempo pasó de haber concluido su primera carrera para decidir estudiar educación? 2 años. Trabajé 2 años en empresas privadas, y ahí fue cuando decidí que no era lo mío estar en una empresa, que yo quería estar en contacto con personas, apoyarlas en lo que necesitaran, expandir mis conocimientos, porque a través de los alumnos se aprende día con día. Y nunca es tarde, ¿verdad? Y los maestros siguen aprendiendo y se siguen preparando. Y ahora, si siempre lo han hecho, ahora redoblan ese esfuerzo de invertir y sacrificar sus ratos libres para seguirse preparando, porque así lo demanda el 2020. Sí, así es, estamos en constante actualización, y esta pandemia pues nos ha permitido ingresar a diversos cursos en línea que tal vez antes no podíamos tomar porque estábamos en un aula y teníamos que hacer tiempo los fines de semana, pero ahora nos da esa gran oportunidad de actualizarnos en diversas áreas y en diversos países que no sabíamos que podíamos tomar clases tal vez en otros países o en otros idiomas, pero que esta pandemia nos dio esa gran oportunidad de abrir nuestros horizontes. Imagino que por la formación de su primer carrera que tiene, que es 100% desarrollada en una empresa, y en las empresas el uso de las tecnologías está a la vanguardia y a la orden del día, no fue un problema para usted el conocimiento y dominio de las tecnologías, ¿me equivoco? No fue un problema, pero sí fue todo un reto el lograr adaptarse a plataformas que nuestros alumnos desconocían, o en mi caso, que los padres de familia solo conocen en ocasiones el uso básico de un celular, pero no tienen a su alcance el trabajo con plataformas como el Meet, el Zoom, el Classroom, y que de un día para otro tuvieron que adaptarse. Creo que ese fue el principal reto para mí, tratar de apoyar a esos padres de familia o a esos alumnos que carecían del conocimiento para que pudieran apropiarse de él y continuar con nuestras clases a distancia. ¿Qué población tiene o el número de habitantes, la población donde usted reside? Mi comunidad, mi pueblo, Tecalitlán, tiene aproximadamente 50,000 habitantes, creo, si no me equivoco. No tengo el dato exacto, pero es un lugar pequeño. Es decir, que la vida realmente en estas comunidades trascienden más tranquilas que en la ciudad, y ciudades grandes como Guadalajara, Zapopan. Hubo ese cambio tan notorio y tan drástico del resguardo en Tecalitlán, en un pueblo pequeño, a semejanza de Guadalajara, por ejemplo, y otras ciudades grandes. Sí, mi comunidad y las comunidades donde laboro son pequeñas. Las personas se dedican principalmente a la agricultura, a la ganadería, a sus comercios pequeños, a tiendas de abarrotes, de ropa, y sí fue un cambio muy drástico porque todos estamos acostumbrados a salir a la calle, a andar con nuestros compañeros, nuestros amigos, vecinos, saludarlos todos los días, y de repente
pues todo se cierra, los padres de familia dejan de laborar en sus pequeños comercios, en sus tierras, y todo se complica para la población en general. Dejamos nuestras actividades cotidianas, tal vez a diferencia de una ciudad, las personas van a su trabajo, regresan a casa y es su vida rutinaria, pero en un pueblo nuestra vida es andar de un lugar a otro en el mismo pueblo, porque todo es pequeño y nos movemos caminando. Básicamente no necesitamos de transportes públicos para ir de un lugar a otro. Tienen referencias de que llegó este letal microorganismo a Tecalitlán. Sí hay antecedentes, sí hay registro de que hubo población contagiada, incluso población que falleció, pero no llegó a mayores, fueron muy pocas las personas afectadas. Sí, la población estuvo alerta, el presidente municipal también hizo un resguardo sanitario cerrando las entradas y salidas a la población con filtros sanitarios para evitar contagios o riesgos mayores. Bien, le voy a pedir que nos regale unos minutos para compartirle al público su narrativa y seguir dialogando con usted, porque sí hace un llamado de atención importante a la claro sociedad. Sí, ¿Sí? Gracias. Nuestra labor docente continúa. Todo comenzó un jueves 12 de marzo de 2020. Sonó el toque de salida y la comunidad escolar nos dirigimos muy contentos a casa. Sería un fin de semana largo. Nos despedimos de nuestros alumnos, compañeros y de algunos padres de familia sin saber que por mucho tiempo no los volveríamos a ver físicamente. Al día siguiente estaba programada la sesión de CTE entre escuelas. Acudimos al centro de trabajo establecido, donde la mañana se desarrolló normalmente, compartiendo estrategias para el cuidado del medio ambiente y para la convivencia sana y pacífica. Al llegar al receso, algunos maestros comenzaron a comentar que las clases se suspenderían por algunos días. Todos estábamos inciertos respecto a esta situación, ya que no sabíamos en realidad qué era lo que estaba pasando. Así comenzamos esta cuarentena que ha durado más de 100 días. Nada volvió a ser igual. Los padres de familia acudieron a recoger los útiles de los alumnos y cuadernillos de actividad, mientras se tenía una respuesta concreta de lo que pasaba y de cómo se llevarían a cabo las clases. Las aulas se cerraron y todos nos encontramos ante un nuevo panorama: el trabajo a distancia, sin herramientas, sin conocimientos previos, sin recursos. Pero con la intención de no abandonar nuestra labor docente y no desatender a ningún alumno ante esta situación desconocida para todos. Así transcurrieron los días. Festejamos el Día del Niño, el Día de las Madres, del Padre y el tan anhelado fin de cursos. Todo a través de una pantalla y de diversas plataformas que nos permitieron estar cerca de nuestros estudiantes para finalizar un ciclo diferente, uno que nunca imaginamos llegar a tener. Pero, ¿qué pasó con nuestras aulas? Retrocedamos un poco en el tiempo. Al llegar el virus a nuestro país, se estableció un confinamiento. Por lo tanto, las aulas se trasladaron a nuestros hogares. El resguardo nos llevó a modificar nuestras prácticas docentes, replanteando los horarios para convertirnos en docentes de tiempo completo, alejándonos física y emocionalmente de nuestros alumnos, quienes son la parte más importante y que da sentido a nuestra profesión. Ahora debíamos realizar un trabajo en línea, a distancia, para el que la mayoría de los docentes no estábamos preparados o desconocíamos. Nos preguntábamos, ¿qué debíamos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Fue así que comenzó nuestra ardua labor educativa
a través de medios digitales, utilizando computadoras, celulares, tabletas, internet, manejo de plataformas y un sinfín de herramientas que desconocemos hasta este momento. Desde entonces, escuchamos día a día a las personas decir que nos encontramos frente a una situación que no se había vivido anteriormente. Estábamos desconcertados, inquietos, preocupados y con la incertidumbre de la veracidad de lo que vemos y escuchamos. La pandemia ha cambiado nuestra forma de vida en todos los sentidos. Todo lo que hacíamos, pensábamos o teníamos planeado fue modificado en un lapso mínimo de tiempo. De la noche a la mañana nos vimos aislados dentro de nuestra casa. Dejamos de realizar nuestras actividades cotidianas. Sobre todo nos aislamos físicamente al dejar de demostrar nuestro afecto con un abrazo, un saludo o un beso. Todo para resguardarnos y protegernos de un posible contagio. Con el paso del tiempo me sentí vulnerable, ya que mis alumnos no tenían los medios para realizar un trabajo a distancia. La mayoría provienen de contextos económicos bajos y de familias donde quien los atiende son adultos mayores y no cuentan con medios, y en algunos casos ni las habilidades tecnológicas para apoyar a los alumnos en sus actividades. Después de varios meses escuchamos que las familias se quejan de la situación actual, sobre todo las madres de familia. Piden que regresemos a las aulas porque se sienten agobiadas con las actividades en casa, preguntándose todo el tiempo por qué ahora tienen más trabajo que cuando estaban en la escuela. Al igual que ellos, los docentes nos quejamos de la falta de recursos para llevar a cabo nuestra labor. Muchos de nosotros no contábamos con una computadora o internet fijo. A su vez, tratamos de explicar a los padres que no hubo un aumento de trabajos. Por el contrario, reducimos los contenidos, seleccionando aquellos que consideramos sustantivos para la vida. La diferencia radica en que el apoyo que se recibía antes era muy poco en comparación con el que se debe brindar ahora, que la responsabilidad recae directamente en los padres de familia. Pienso que esta etapa de nuestras vidas quedará marcada por muchos años. Los docentes comprendimos que nuestra labor es fundamental, no únicamente en cuestiones académicas, sino emocionalmente para nuestros alumnos. Los padres se pusieron en el lugar de los docentes, dándose cuenta de la ardua labor que realizan día con día, y no solo con un alumno, sino con más de ellos, pero pequeños que piensan y actúan diferente, pero que todos tienen el interés de aprender, colocándonos como los actores principales junto con los médicos, como responsables de lo bueno o malo que sucede en el país y en el mundo entero, ambos luchando sin los medios necesarios para obtener el éxito deseado. Aún continuamos nuestro trabajo a distancia. Quizás no sabemos cuándo pasará o cuándo podamos regresar a clases. Escuchamos rumores de que en octubre, noviembre, quizás en diciembre. Sin embargo, a ciencia cierta aún no tenemos una fecha establecida para el regreso presencial ni cómo lo llevaremos a cabo, ya que nuestras escuelas no cuentan con los recursos mobiliarios ni económicos para lo que representa un regreso al aula. Lo único que tenemos claro hasta el momento es que esta situación o esta pandemia nos ha cambiado a todos la vida, desde nuestras formas tradicionales o costumbres hasta el futuro, porque aún es incierto. No sabemos cómo vamos a reaccionar, qué vamos a pasar, si en algún momento vamos a poder salir de nuevo como lo hacíamos anteriormente. Lo que sí sabemos es que hemos aprendido a ser mejores seres humanos, a preocuparnos tanto por nuestra salud y la de nuestra familia, por estar juntos, por brindarnos esos momentos que muchos de nosotros habíamos perdido por las prisas de la vida cotidiana, y hemos apreciado todos los pequeños detalles que antes no podíamos ver. No podemos quedarnos en el pasado, por el contrario, debemos adaptarnos a los cambios, estar abiertos a nuevas formas de enseñar y de aprendizaje. Es gratificante ver cómo los padres de familia hacen todo lo que está en sus manos por realizar las actividades que se proponen,
Sobre todo, ver a nuestros alumnos en las clases en línea es algo inimaginable para muchos de ellos. Haber accedido a la comunicación del futuro por una necesidad y no por comodidad, ver sus caritas de asombro al saludar a sus compañeros y maestros por pantalla, enviándose palabras de aliento. Los extraño y los quiero mucho. Cuídense para que podamos vernos de nuevo en el salón y jugar en el recreo. Esos mensajes no tienen precio, es algo que nunca podremos comprar. El cariño y afecto de nuestros alumnos, y puedo hacer alarde de esta popular frase: lo que siembras, cosechas. Todo lo que das, recibes, y todo lo que haces a los demás, te lo haces a ti mismo. No volveremos a la normalidad, porque ahora sabemos lo importante que es tener una familia, contar con amigos y compañeros, y que la solidaridad y la empatía con las bases de una buena sociedad. Por tal motivo, como docentes debemos ser conscientes de que tenemos en nuestras manos el futuro del mundo entero, y es importante tomar en cuenta todas esas frases de nuestros alumnos, donde nos hacen saber que a pesar del confinamiento y de todas sus carencias, están felices de poder compartir tiempo con su familia. Por ello, debemos tener presente que cuando regresemos a nuestras aulas, la finalidad de nuestra práctica docente deberá ser brindar a nuestros alumnos las herramientas y habilidades necesarias para que no se olviden de vivir los pequeños detalles que nos ofrece la vida. Quiero finalizar mi historia citando una parte de la letra de la canción Me olvidé de vivir, de Julio Iglesias. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. 1978. En este pequeño fragmento nos podemos dar cuenta lo frágil que es la vida, que todo el tiempo nos la pasamos corriendo por lograr algo material o profesional. Sin embargo, nos olvidamos de los pequeños detalles, como el saludar, ver a nuestros seres queridos, ser empáticos y amables con quienes nos rodean. Más aún, olvidamos ser humanos para convertirnos en simples personas dentro de un mundo globalizado. ¿Y tú, qué has olvidado vivir? Maestra Alejandra García. Pues sí, un reclamo a la falta de conciencia y una reflexión de nuestros comportamientos, porque sí nos dejamos llevar por la dinámica globalizadora, como usted lo dice, por la economía, por la tecnología. Vivíamos muy a prisa, y lo hemos comentado muchas veces. En la misma casa, padres e hijos, parejas, se comunicaban a través del celular. ¿Qué aprendizajes le dejó el 2020, maestra? Y ya lo que va de 2021, porque ya nos acercamos a la mitad del año. ¿Qué aprendizaje me deja? Yo creo que mi narrativa lo comunica todo. El aprender a vivir, a ser parte de una familia, a ser parte de una sociedad que se preocupe por los demás, que no estemos enfocados en nuestro celular, en la televisión, en nuestro trabajo, en ir y venir, sino que aprendamos a convivir, a ese buenos días, a cómo te fue hoy, qué hiciste, a esa parte emocional que en muchas ocasiones dejamos de lado porque teníamos que ir a trabajar de un matutino a un vespertino, de una oficina a otra oficina, que no nos dábamos ese tiempo o ese espacio para dialogar con nuestras familias, y que esta pandemia nos dio la oportunidad de, pues, casi año y medio de estar confinados en nuestra casa, donde mañana, tarde y noche a todas horas pudimos entablar conversaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia lejana por el
por las videollamadas, que quizás teníamos años sin saber de ellos, pero que gracias a esta pandemia y a la tecnología nos dimos la oportunidad de conversar con ellos a través de una pantalla. Pero sobre todo me deja esa parte que ese llamado a los padres de familia que nuestros alumnos expresan muy claramente: maestros, aun cuando quizás no tenemos los recursos suficientes para nuestra clase en línea, pero ellos están felices porque papá o mamá están en casa. Quizás no comprenden el impacto económico que provoca en casa, pero ellos esa necesidad o ese sentimiento de ser parte de papá o de mamá, yo creo que esto es lo que más me ha impactado, o la enseñanza que más he aprendido, que todos los niños necesitan de esta familia que esté al pendiente, no económicamente, sino emocionalmente. Ciertamente, maestra, usted se ve muy jovencita, pero su servidora tuvo la fortuna de crecer con papá y mamá juntos. Y bueno, lo único que nos separó de mamá fue la escuela durante 8 horas, de lunes a viernes, pero todas las tardes estaba mi mamá y nuestra mamá de nuestra generación para ayudarnos a hacer la tarea, y se involucraban. Y era una felicidad desayunar con papá y mamá, comer con papá y mamá y cenar con papá y mamá y ver un ratito la tele. Indiscutiblemente, fines de semana era la familia, papá, mamá, hermanos, y a veces tíos, abuelos. Y muy pronto el tiempo cambió. Mamá tiene que trabajar, vive en circunstancias diferentes. En el mejor de los casos, los niños son criados por las abuelas, en el peor de los casos, por otras personas ajenas, con riesgos, o en guarderías, pero en las guarderías hay un buen desempeño porque ya son cobijados por ustedes, por maestros, maestras, pero sí, ya últimamente ya no había esa convivencia. Y son de las cosas positivas que nos trajo COVID-19, acercarnos, hacer un alto y cambiar ese ritmo veloz de vida. Sí, así es. Muchos tenemos la fortuna de haber crecido en una familia con ese apoyo o esa motivación de nuestros padres, pero creo que hay una gran cantidad de alumnos que no tienen esa fortuna, que sus papás tienen que trabajar en invernaderos o que son jornaleros y que se van de madrugada, regresan por la noche, y nuestros alumnos no tienen ese acercamiento, no porque no quieran, sino porque las circunstancias de su contexto los han obligado a vivir con sus abuelos, o en muchos de los casos los niños han permanecido solos en casa mientras los padres trabajan, y que la escuela o nosotros como docentes éramos ese pequeño refugio donde ellos llegaban, platicaban, convivían con nosotros o con sus compañeritos, y que la pandemia los aleja de esta oportunidad de acudir a una escuela físicamente, pero que los acerca a los padres que desgraciadamente tuvieron que abandonar su trabajo, pero que en cuanto a lo emocional, nuestros alumnos tuvieron esa gran oportunidad de poder desayunar, poder comer, poder cenar, ver la televisión incluso con papá y con mamá juntos, cosas que antes era imposible porque sus trabajos no se los permitían, pero que pues en cuanto a la economía familiar se vieron afectados, pero yo creo que los niños o la alegría de esos pequeños pues fortalece a los papás para buscar alternativas en lo que consiguieron un nuevo trabajo o en lo que retomaron sus actividades cotidianas. Ahí en Tecalitlán,
¿Cómo se vislumbra el regreso a las aulas? El regreso a las aulas ha sido positivo. Tenemos aproximadamente 2 semanas en los cuales estamos teniendo grupos de seguimiento. Los papás están muy positivos, los alumnos muy emocionados, están siguiendo las medidas sanitarias, las precauciones que se requieren o que cada maestro ha solicitado, pero es muy gratificante escuchar cómo los niños se emocionan o que no durmieron toda una noche porque al siguiente día iban a regresar a la escuela, sobre todo los niños que entran a preescolar o que ingresaron a primero de primaria, pues su emoción es muy, muy grande. No se contagia, yo creo, esa sonrisa de mañana voy a la escuela, mañana ya entro, mañana conozco a mi maestra o a mis compañeros. Y también de parte de los papás que están buscando la manera de tener ese uniforme que quizás en tanto tiempo que no usaron ya no les queda y andan consiguiendo quién tiene un chaleco, quién tiene una falda o te cambio este uniforme por una talla más grande. Y se vislumbra un futuro exitoso, un regreso ameno, y yo creo que pues es el principio de un futuro que aún es incierto porque no podemos saber si hay un rebrote, si hay un contagio diferente, un virus nuevo, pero que sí tenemos esas bases para poder afrontar en un futuro un confinamiento o acciones similares, que vamos a tener mucho de dónde aprender, mucho que hacer, pero sobre todo mucho que enseñar a nuestros alumnos sobre afrontar retos, sobre qué hacer en caso de que todos sus planes o de que todo lo que tenían en su vida cambie de la noche a la mañana. Creo que esa va a ser nuestra principal labor, poder dotar a nuestros alumnos de esas herramientas emocionales principalmente para que puedan ser personas fuertes en un futuro y que se adapten a cualquier cambio o a cualquier situación que prevalezca en su vida. Comentaba hace poco en una conferencia, la cual transmitimos en un programa especial aquí en Épica 100.100, que el COVID-19 provocó que el aula, el pizarrón, se convirtiera en una pantalla, que el GIS y los marcadores se convirtieran en un teclado, que el lápiz y el borrador y los cuadernos se convirtieran en huellas digitales o fueran operados a través de las huellas digitales de los alumnos, y que el uniforme se perdió, se dejó de usar. Y obviamente el recreo desapareció. Bueno, todo aconteció trágicamente. Por eso, cuando usted dice, y es indudable, que los alumnos no durmieron, ilusionados de regresar a volver a ver, en vez de una computadora o un celular, entrar a una aula, en vez de entrar a una plataforma, ¿verdad? De ver un pizarrón en vez de una pantalla y volver a utilizar esos cuadernos que huelen maravilloso, y ese lápiz y borrador, y el uniforme, y ver a los amigos y convivir con ellos en el recreo, indudablemente que están dichosos. ¿Qué medidas preventivas están utilizando? Estamos siguiendo las establecidas por el gobierno del estado, tapete sanitizante, uso de gel antibacterial a la entrada y salida, uso adecuado de cubrebocas que nos cubra desde la parte superior de la nariz hasta la parte inferior de la barbilla, sanitizar los espacios, en este caso la mesa y la silla de cada alumno al ingreso y a la salida, grupos mínimo 9 alumnos por grado,
acompañados de un padre de familia que los deje al ingreso y que los pueda recoger a la salida por lapsos entre 40, 50, 60 minutos, dependiendo el nivel o el grado en el que se encuentran, y sobre todo evitar el préstamo de útiles escolares, que como sabemos es lo que más añoran los alumnos, que préstame tu lápiz, tu borra o dónde te lo compraron. Y sí se está haciendo mucho hincapié en que por el momento evitemos esa acción, que trabajemos con nuestros útiles escolares y no pidamos a nuestros compañeros para evitar un posible contagio. También se está reflexionando con los alumnos acerca de la importancia del cuidado de sus compañeros, que ya no solamente estamos protegiendo a nuestra familia al ingresar al plantel, sino que estamos protegiendo a 9 familias más que son parte de nuestra comunidad, y que si nosotros en lo individual nos protegemos evitando aglomeraciones y siguiendo todas las medidas de recomendación, no solamente protegemos nuestra casa, sino que también la casa de nuestros amigos que vemos diariamente ahora en nuestras escuelas. Demuestran una gran organización. Muchas felicidades, y felicidades a las autoridades que están cuidando estos protocolos de higiene y de prevención. Y sí, lo comenta, nos acaba de dar una gran pista a los padres de familia y alumnos que nos estén viendo, porque sí, es muy antigua, muy legendaria esa costumbre que todos teníamos de ya sea morder el lápiz o llevarnos la pluma y el lápiz a la boquita. No sé por qué todos tenemos como alumnos esa costumbre. A lo mejor denota concentración, no lo sé, pero sí lo hacemos cuando somos estudiantes y de cualquier edad. Maestra, la fatiga por el uso del cubrebocas se ha denotado porque no jalas la misma cantidad de aire y pueden tornarse en fatiga. Sí, es correcto. Algunos alumnos, después de 20 minutos por lo general, expresan esa situación: maestra, ya no puedo respirar, me siento acalorado. Sin embargo, sí hacemos hincapié en que es un proceso en que nos tenemos que adaptar, que si bien a todos nos da el mismo trabajo, nos cuesta el mismo problema, sí tenemos que tomar en cuenta que gracias a ese cubrebocas o a esas medidas de higiene nos encontramos con salud. Nuestra familia en muchos de los casos afortunadamente está completa, no nos falta ningún miembro, y que si continuamos con esa medida vamos a salir de esta situación y vamos a regresar a nuestras aulas sin ese uso de cubrebocas o sin esas medidas de higiene tan importantes hoy en día. Pero también como docentes pues nos genera mayor fatiga, porque somos quienes hablamos o quienes llevamos la batuta de la clase durante todo el día. Nuestros alumnos están 40 minutos en el aula, pero nosotros permanecemos toda la jornada escolar con ese cubrebocas. Así que es una corresponsabilidad de que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que la escuela siga abierta como edificio y que podamos permanecer en clases presenciales y alejarnos un poco de estas pantallas o de los aparatos tecnológicos para poder tomar las clases. Maestra, muchas felicidades por su desempeño y su labor en su comunidad educativa, y agradezco mucho que nos haya permitido este espacio para conocerla, para saber de sus emociones y vivencias, para escuchar su narrativa y conocer su rostro. Pronto le haremos llegar el recinto impreso a sus manos. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que nos dan de dar a conocer nuestras
expectativas o nuestras experiencias docentes. Es una oportunidad que no creí llegar a tener o que quizás no me hubiera atrevido, pero creo que es un proyecto muy, muy interesante que es digno de admirar y de felicitar por esta labor que están realizando. Gracias a usted. Abrazos a la distancia. Igualmente, que estén bien. Saludos. Querido público, la misión de Épica 100.100 es infinita e interminable. Gracias a los guerreros docentes y ahora también a los alumnos, estamos trascendiendo. Sí, se cierra pronto, dentro de 15 capítulos, esta nueva etapa, esta etapa inicial de Épica 100.100, pero vamos a seguir aprendiendo, conociendo y evolucionando como personas, como seres humanos y como parte de nuestras familias, de nuestra sociedad. Gracias, nos vemos mañana. Editorial Unizant te acompaña y te inspira en todo momento. Buenas noches.